Estimadas colegas, muy buenas tardes. Sean todos muy bienvenidos, bienvenidas. Es un gran placer darles la bienvenida a este seminario online que se denomina Retroalimentación, que y a quien retroalimentamos desde la vinculación con el medio. Este seminario está organizado por la Red de Vinculación con el Medio y particularmente su Comisión de Evaluación Interna y Externa y Retroalimentación. Este seminario busca abordar una pregunta fundamental: ¿cómo comunicamos los resultados de nuestras acciones de vinculación con el medio y a quiénes están dirigidos estos esfuerzos de retroalimentación? Hoy día nos acompaña Pilar Mahmoud, encargada de la Comisión de Evaluación de la Red de Vinculación con el Medio y coordinadora de la Unidad de Vinculación con el Medio de Qualis. También nos acompaña Marcela Bacaro, vicerrectora de Vinculación con el Medio y Comunicaciones de AYEP. Y nos acompaña y agradecemos la presencia de María Inés de Ferrari, la directora de vinculación con el medio de la Universidad de las Américas. Este seminario tiene como objetivo crear un espacio de diálogo que nos permita compartir mejoras prácticas sobre la retroalimentación para mejorar nuestras acciones de vinculación y, por supuesto, asegurar que los resultados lleguen a las personas y a las instituciones indicadas, generando así un círculo virtuoso de mejora continua. Invitamos a todos los participantes a involucrarse activamente con preguntas a través del chat. Yo voy a estar recibiendo todas las preguntas. También va a haber un espacio de preguntas al final de la jornada. Y sin más preámbulo, le doy la palabra a Pilar Mahmoud, quien nos va a comenzar con la primera presentación. Hola, muy buenos días a todos y todas. Muchas gracias por su tiempo y estar en este espacio, igualmente a quienes me acompañarán en esta jornada de reflexión sobre el tema que mencionaba Natalia, que es la retroalimentación. Muchas gracias, Mariné, muchas gracias, Marcela. La idea es primero dar un contexto general en términos más conceptuales de lo que hoy día se está esperando en retroalimentación, para luego conocer dos experiencias, tanto en un subsistema universitario como en el caso de la UDLA, y un caso en el subsistema técnico profesional como el caso de AYEP. Así que primero voy a compartir pantalla y al final de las 3 presentaciones tendremos un espacio de preguntas. Las pueden ir ahí colocando en el chat o al final de la jornada las comparten levantando la mano. Voy a compartir. Bueno, ¿qué significa retroalimentar en definitiva? A partir de un trabajo que hicimos en conjunto con los colegas de la Unidad de Vinculación con el Medio en Equalis, el año 2023 se hizo un levantamiento de información respecto de cuál era el estado de desarrollo de esta función en las distintas instituciones. Y uno de los elementos que salió a la vista en dicho estudio dice relación respecto a que entre los mecanismos menos desarrollados que tenían las instituciones, decía relación con las evaluaciones y los procesos de retroalimentación. De allí, entendiendo que había una brecha respecto de lo que se estaba desarrollando en el sistema, con otra colega igual, conjunto con Gabriela Navarro de Proa Consulting, desarrollamos una propuesta respecto del cómo poder implementar algunos mecanismos de retroalimentación. Hay que entender que desde la perspectiva regulatoria, hoy día tanto en el subsistema técnico profesional como en el subsistema universitario, en los criterios definieron de manera bastante explícita la obligación de retroalimentar. Cuando en los criterios anteriores la mayor exigencia siempre tenía que ver con la evaluación. Sin embargo, hoy día, tanto en el desde el nivel 2 ya, tanto en el subsistema ATP como en el subsistema universitario, dice explícitamente que los resultados han sido utilizados para introducir mejoras a los planes de estudio o al proceso formativo, ¿ya? Esto lo dice tanto en ambos niveles 2. Y si uno mira en el caso del subsistema universitario, además de hablar del proceso formativo, le indica que es a las otras dimensiones del quehacer institucional, ¿ya? En el nivel 3, igualmente, habla nuevamente respecto del desarrollo de los procesos formativos y de manera explícita, en el caso universitario, habla que debe retroalimentarse a las actividades de investigación, creación e innovación. Por lo tanto, hace una separación de que lo que es evaluación respecto de lo que es retroalimentación. Y ahí hay un primer hallazgo
que hay que tener a la vista. Normalmente, hasta lo que cada una de las instituciones estábamos haciendo era informar los resultados de la evaluación como un mecanismo de retroalimentación. Sin embargo, de acuerdo a lo que nos piden hoy día los criterios, eso no es suficiente. Nos están pidiendo efectivamente la introducción de mejoras. A partir de eso, y revisando diversos elementos teóricos, llegamos a determinar que los sistemas, la teoría de los sistemas abiertos nos ayuda a entender mucho, de mucho mejor forma, qué es lo que se entiende por retroalimentación. Si nosotros pensamos un sistema abierto, que es todo sistema donde está relacionado con el entorno, con el ambiente, por el solo hecho de estar sujeto a esta relación, va a tener un permanente intercambio de información. ¿Ya? La teoría general de sistemas habla que ese intercambio puede ser de energía, de materia, pero en el caso para nosotros, principalmente si lo miramos en un sistema de educación superior, básicamente ese intercambio es información. Y lo que se entiende como ambiente en un sistema abierto general, en el sistema de educación superior, es lo que nosotros llamamos entonces estos actores externos, nuestros grupos de interés, nuestro territorio, o lo que hemos definido como parte de nuestra información, digamos, que queremos relacionarnos con el entorno. Desde esa perspectiva, entonces, uno pudiese entender que todas las actividades de vinculación con el medio, por el hecho de estar desarrollados en un entorno real, externo al propio sistema, va a generar un espacio que va a estar sujeto a tener este intercambio de información y por ende poder identificar posibles mejoras a los procesos que ya existen. ¿Ya? Entonces, de esta forma nosotros podemos decir que las actividades de vinculación pueden generar un retorno producto de los efectos que produce una acción de vinculación. Entonces, cuando uno habla, dice, bueno, ¿a quién entonces le retorno? Y si nosotros nos volvemos a situar en el sistema de educación superior, tenemos que pensar que una actividad de vinculación puede generar mejoras tanto a los procesos de docencia, los procesos de investigación e innovación, a la propia vinculación y a cualquier otro quehacer institucional. Por lo tanto, cuando yo estoy hablando de que una actividad de vinculación está desarrollándose, como su definición lo indica, que es en contacto con el entorno, va a estar generando posibles mejoras a cualquiera de estos procesos. Ahora, ¿cómo yo determino esos efectos o cómo yo identifico esas posibles mejoras? Y aquí hay una definición que hace O'Connor y McDermott que establece que la importancia o quien lleva esta responsabilidad de determinar esta posible mejora se hace observando el contexto en el cual estamos situados. Y eso significa que todo depende del observador. Por lo tanto, si yo quisiera sistematizar un proceso de retroalimentación, tengo que asumir un desafío respecto de cuáles son estos elementos que este observador debe tener a la vista para poder determinar efectivamente qué posibles ajustes yo quiero hacer. Entonces, a partir de esta conceptualización, uno dice, bueno, yo debería de tener en un sistema de educación superior algún mecanismo que me permita sistematizar este proceso de observación, de tal manera de que yo lo pueda operacionalizar y decir entonces que toda vez que se haga una actividad de vinculación, efectivamente yo, si tengo identificado cada uno de estos espacios posibles de mejora, pudiera entonces que este observador hacer un levantamiento de dicha información para poder proponer una mejora entonces a cualquiera de los procesos de la universidad o del TP. Ahora, también Ferreras y Gay en el 2023 mencionan que existen distintos tipos de retroalimentación, porque hay que entender de que no siempre yo tengo que hacer cambios. Hay veces que es necesario hacer un cambio, pero otras veces no es necesario porque efectivamente el sistema se encuentra en equilibrio, ¿ya? Y entonces se define que existe la retroalimentación positiva, que esto es cuando efectivamente lo que yo estoy detectando promueve que haya un cambio dentro del proceso de tal manera de poder generar una mejora en ese proceso, o también puedo determinar que hay una retroalimentación negativa,
que no significa que esté malo, sino que más bien significa que la identificación que yo estoy haciendo me demuestra que el proceso está en equilibrio y por lo tanto la tendencia es que mantener tal cual como está el proceso, porque de esa forma es la mejor forma que debe estar, ¿ya? Por lo tanto, el acto de retroalimentar no necesariamente significa hacer el cambio, pero sí identificar efectivamente cuál es el estado de ese proceso y si efectivamente es necesario promover el cambio o es necesario mantener tal cual como existe. Por lo tanto, implica que yo siempre debiera hacer un análisis respecto de lo que yo estoy observando. A partir de eso, también hay que entender que la retroalimentación y la gran mayoría de las instituciones hoy día tienen definido procesos de gestión de la vinculación, es una etapa más dentro de un proceso de gestión de la vinculación. Ya la gran mayoría de las instituciones utilizan de base el ciclo de Deming como una propuesta muy buena que se hace para asegurar la calidad de los procesos. Definen entonces que estas 4 etapas, planificación, ejecución, evaluación y retroalimentación, permiten entonces asegurar la calidad de mi proceso. Y desde esta perspectiva, se reconoce entonces que la etapa de retroalimentación es un mecanismo donde permite que a partir de una actividad desarrollada se reintroduzcan nuevos elementos en el proceso para mejorar la eficiencia y calidad de la acción. ¿Ya? Esto implica que recibe información de la etapa de evaluación y efectivamente permite generar nuevos cambios para asegurar la calidad del proceso completo. A partir de estos elementos, entonces, es que con esta colega que yo les comento, definimos una propuesta de mecanismo de retroalimentación y aquí tengo yo como ejemplo si uno quisiera retroalimentar a la docencia, porque hay que entender que cada proceso es distinto, docencia es distinto de innovación, de investigación y de la propia vinculación. Entonces, para poder sistematizarlo, el desafío constituye en identificar cuáles son aquellos elementos que se están generando en la acción de vinculación que se puedan convertir de nuevo en entradas para el proceso de docencia y que pudieran mejorar la calidad de la docencia, tal cual como lo que nos piden en los criterios, ¿ya? Pero cuando uno piensa en la docencia, dada la alta complejidad que tiene esta función, uno pudiera imaginarse diversas posibles salidas que se puedan generar la retroalimentación. Y de allí entonces que se propone identificar dimensiones, ¿ya? Es decir, ¿cuáles pueden ser esos espacios posibles de mejoramiento que pueden existir cuando yo desarrollo iniciativas de vinculación con el medio en contexto real? Y aquí hay un conjunto de dimensiones posibles que cada institución pueden ser estas u otras. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo, cuando estoy desarrollando una actividad de vinculación, detecto o identifico que en el contexto laboral que estoy simulando en este rato, en el contexto real o en un contexto social, identifico que hay una nueva habilidad o una nueva actitud o incluso un nuevo conocimiento que el estudiante necesita para poder desarrollar esa tarea? Ahí yo pudiera tener entonces una dimensión asociada a las competencias disciplinarias o incluso competencias transversales del perfil de egreso, que cuando ha sido diseñada esa asignatura o en la propia plan de estudio, a lo mejor no se identificaron, pero a la luz de un trabajo en el entorno, yo pudiera identificar esa nueva realidad. Y esa es una información valiosa que yo la pudiera tomar y canalizar entonces para hacer un ajuste en el perfil de egreso. Lo mismo puede pasar con los resultados de aprendizaje. Efectivamente, los resultados de aprendizaje, si yo tengo una actividad de vinculación que está siendo desarrollada en el marco de una asignatura, son lo suficientes o se está logrando el resultado de aprendizaje declarado a partir de la actividad de vinculación que yo estoy haciendo. Entonces yo puedo tener aquí una segunda dimensión para observar y determinar a lo mejor que al ponerlo en la práctica hay un ajuste que yo necesito hacer. Si uno empieza a pensar en dimensiones más microcurriculares, también nos podemos encontrar, por ejemplo, con la estrategia metodológica. ¿Es más adecuada la estrategia que estoy usando o debería haber usado otra?
o los recursos de aprendizaje que yo tenía declarado en la asignatura son lo suficientes para poder efectivamente desarrollar lo que estoy desarrollando, por ejemplo, equipamiento, infraestructura, algo que a lo mejor yo no visualicé en el momento de diseñar esa asignatura, pero al confrontarla con la realidad me doy cuenta que son elementos que debería incorporar. También otro ejemplo es el ambiente de aprendizaje. De repente hay ciertas actividades que pueden funcionar bien en un ambiente de aprendizaje versus otro ambiente de aprendizaje y eso podría yo tener que ajustarlo. La cantidad de dimensiones que yo quisiera retroalimentar va a depender obviamente de cada una, de cada institución. Yo pudiera querer, por ejemplo, usar la vinculación con el medio para hacer retroalimentaciones microcurriculares y las que son más macrocurriculares como el perfil de egreso, dejarlo en los procesos actuales que se utilizan de rediseño curricular. En fin, cada institución tendría que identificar cuáles son esos espacios posibles de retroalimentar en docencia desde una acción de vinculación. Pero lo importante aquí es identificar la dimensión para que este observador, cuando se esté desarrollando la actividad de vinculación, las tenga a la vista y las pueda entonces analizar y detectar qué posibles mejoras se podrían hacer. Sin embargo, también hay que tener en consideración que no siempre lo que un docente, en este caso el observador, está identificando pueda ser posible implementar la mejora. Y por eso esta propuesta de mecanismo incluye lo que llamamos un criterio de elegibilidad. ¿Qué significa este criterio de elegibilidad? Es que si efectivamente aquello que se está determinando efectivamente es posible ser implementado. Y nos referimos a esto de que los criterios diseñados pueden ser algunos ejemplos de escalabilidad, normativa externa, sostenibilidad, es decir, qué elementos a mí me permiten decidir eh, qué elementos a mí me permiten decidir si es que hay viabilidad para hacer este ajuste. Si uno piensa en una institución que tiene muchos campus o muchas sedes, pudiera ser que hay algunos elementos que pueden ser válidos en una sede, en otra no. Entonces, o que el costo de la mejora puede que no sea sostenible en el tiempo. Entonces, hay elementos que son necesarios decidir. Y por último, ¿cómo uno pretendería operacionalizar este proceso? Básicamente es que los proyectos de vinculación, como parte de su proceso de cierre de proyecto, deben incorporar estos análisis de dimensiones y determinar si efectivamente van a ser capaces de retroalimentar, para que luego un comité experto, a partir de un análisis experto, pueda determinar tanto la viabilidad o factibilidad de hacer las mejoras para que finalmente los ajustes se hagan en la unidad responsable. De esta manera, efectivamente, podemos asegurar un mecanismo sistemático y permanente que cada vez que ocurra una actividad pueda someterse a este proceso y generar entonces lo que cualquier sistema de aseguramiento de la calidad me permite que yo cierre el círculo y definitivamente tenga de manera permanente la mejora continua. ¿Ya? Hay aquí una sugerencia respecto a informe salida que uno debiera incorporar como parte de los ajustes. En definitiva, entonces, ¿qué significa retroalimentar? Retroalimentar es el acto de generar un retorno de las salidas que genera un proyecto de vinculación hacia un nuevo proceso para poder mejorar su calidad, su eficiencia. Lo que queremos hoy día es como dejar definido, dejar instalado que efectivamente esto implica incorporar nuevos mecanismos en hoy día en la función de vinculación y la idea es que puedan ustedes ver la aplicación. Ya aquí vamos a continuación a ver dos experiencias. Una experiencia de la UDLA que la hizo, que su mecanismo de retroalimentación es a través de un sistema y el mecanismo de AYEP que se basa en este modelo, por lo tanto, este modelo no solo hoy es teórico, sino que AYEP en este caso particular lo ha implementado, está en su proceso de implementación, van a encontrar diversas similitudes, pero la idea de que ustedes lo vean es porque es un mecanismo que está adaptado a lo que una institución desea hacer, ¿ya? Sin más,
La idea es que al final podamos hacer las preguntas y le dejo la palabra entonces a Marines para que parta con la experiencia del subsistema universitario. Marines, si puedes verificar si puedes compartir. Perfecto. Primero que todo, y mientras trato de compartir, eh, un cariñoso saludo, ¿verdad? A todas las personas que están conectadas. Es una alegría siempre, ¿verdad? Estar... sí, parece que puedo compartir. ¿Se ve? Sí. Sí, Sí, sí se ve, Súper. Marines, gracias. Gracias a ti. Bueno, lo primero, como decía, es que quiero agradecer la invitación de la red. Siempre es una alegría este espacio, ¿verdad? Porque aprendemos tanto juntos. Yo recién escuchaba, Pilar, todo lo que tú mencionas y uno, ¿verdad? Va haciendo ciertos clics, se va haciendo ciertas preguntas. Y entonces también es una alegría estar aquí para, ojalá, contribuir a esta reflexión conjunta en que todos y todas aprendemos. Cuéntenme si se ve que la idea es empezar sin más. ¿Se ve la pantalla correcta o se ve la que... Se ve la No se ve. doble. sí, se ve la doble. Voy a... Poner la configuración de visualización al revés. Arriba, arriba, es ahí, Muchas gracias. ahí, eso. La Ahí, primera, ahí sí. ahí. Súper. Perfecto, sí. Gracias, Marcela. ¿Ves? Siempre nos ayudamos. Bueno, como decía, voy a mirar la hora para no pasarme. Muchísimas gracias por la invitación. Y esperamos con esta experiencia que vamos a compartir, contribuir a esta, como decíamos, reflexión conjunta. Lo primero, yo siempre parto con algo que suena un poco fome, no se preocupen porque no lo voy a leer, pero es un poco también, Pilar, tú lo mencionaste, ¿verdad? Entre los criterios y estándares y la ley. La normativa vigente le entrega a la educación superior un mandato muy importante a través de la vinculación con el medio, pero yo creo que también es muy relevante recordar que esto no es solo un mandato legal, ¿no? La vinculación con el medio está en la esencia de lo que es ser universidad, ¿verdad? Las universidades desde sus orígenes en la Edad Media se instalan en un lugar y son lo que son, contribuyendo al entorno y a su vez también se definen mucho por el entorno en que están emplazadas. Y así pasamos, ¿verdad?, de la antigua extensión en que la universidad de alguna manera se sentía un poco más arriba que el resto del mundo, a el vínculo. Y el vínculo es una palabra muy importante porque reconoce, ¿verdad?, que la vinculación establece relaciones y que esas relaciones además es muy importante que se sostengan de manera sistemática, ¿no? Es en un sistema que se dan estas relaciones. Y es por eso, entonces, que ya saltándonos muchos años y mucha trayectoria, los criterios y estándares ya antiguos y hoy día nos piden, además de tener una política, tener un modelo. ¿Verdad? Tener un modelo que reconozca que como instituciones somos parte de un sistema, somos un ingrediente, podríamos decir, ¿verdad?, de un producto y como ingrediente estamos metidos, pero también somos identificables. En lo burdo, si tenemos un queque y no le ponemos azúcar, no va a ser un queque, ¿no? Y se va a notar esa falta. Lo mismo si queda mucho. O sea, como universidades somos parte de este sistema de relaciones y para poder hacerlo bien, nos ordenamos. Y nos ordenamos en sistemas que, en primer lugar, establecen, yo estoy compartiendo cuál es el modelo de vinculación con el medio de nuestra universidad, de la Universidad de las Américas, ¿verdad? Que establece, por cierto, no se preocupen, no voy a dar la lata con el sistema, pero es importante reconocer que las relaciones y el reconocerse parte de un entorno y querer hacerlo conforme a lo que es nuestra misión, implica que nos organizamos sabiendo cuáles son los focos y los ámbitos temáticos en los que nos vinculamos,
cuáles son esas vías de implementación, ¿verdad? Cuáles van a ser los programas a través de los cuales estas interacciones se dan de manera concreta. Y también, por cierto, cuáles son nuestros objetivos. Y en el caso de la vinculación con el medio, tenemos que ser muy claros cuáles son nuestros objetivos para nosotros como institución y el interior de nuestra universidad, y también cuáles son los objetivos y cuáles son los propósitos con los cuales nosotros buscamos contribuir. Y asimismo, también para ser muy asertivos en estos vínculos y en estas relaciones, explicitamos con quiénes y por qué buscamos vincular, ¿no? Entonces, en este caso, nosotros tenemos este modelo que además en su parte de más arriba muestra una cosa que es muy importante en la retroalimentación, que son las otras funciones misionales, ¿no? Que es como tú también mencionabas, Pilar, cómo nos retroalimentamos y cómo nos vinculamos con la docencia y con la investigación. Pero además de tener estos modelos, nosotros para desarrollar nuestro quehacer, tenemos, voy a adelantarme, tenemos un ciclo, ¿verdad? Tenemos un ciclo y ese ciclo, como bien está graficado aquí, justamente establece estos números, uno podría intercambiarlos, ¿no? Así como tenemos ese modelo, también reconocemos un ciclo en que sabemos que tenemos que levantar cuáles son las necesidades tanto internas como externas, que sobre la base de ese levantamiento tenemos que planificar, para después, evidentemente, poder implementar, ejecutar al mismo tiempo que vamos siguiendo y para finalmente, después de todo esto, poder evaluar y luego de la evaluación, como parte de la evaluación, pero efectivamente de manera distinta, hacer ese proceso de retroalimentación que va a nutrir nuevamente el levantamiento de necesidades. Me voy para atrás entonces, ¿por qué? Porque en el fondo con estos dos marcos que he compartido, ¿verdad? Que son dos, uno es el modelo y el otro es el ciclo que nosotros institucionalmente hemos definido para nuestra vinculación, tenemos como un ejemplo cuáles son algunas de las cifras del año pasado. Aquí hay cifras muy generales y son diversas, ¿verdad? No voy a exponer cuál es el informe, pero lo importante es que ambos procesos y en ese orden, ¿verdad? Nosotros podemos decir hoy, por ejemplo, que el año pasado nuestro plan de vinculación con el medio tuvo 197 proyectos, ¿no? Que esos 197 proyectos se constituyeron a través de más de 800 actividades, que todo ello se da en los 8 programas que ya les mencionaba, ¿verdad?, de nuestro modelo, que involucró a muchísima gente, lo cual nos alegra mucho porque el alcance es importante. Nosotros tenemos como propósito una universidad que tiene además sede en Santiago, en Viña del Mar y en Concepción. Nos importa vincularnos con un alcance importante en términos de número de personas, de participaciones, de comunidades, y que al mismo tiempo reconocemos, queremos que ese grupo responda a quienes somos, ¿verdad? Tanto a nuestros estudiantes, a nuestros académicos, como a los externos. Y así entonces, nosotros en este contexto, y el año pasado todavía estábamos en curso con lo que les voy a contar, que fue un proyecto financiado por el Ministerio de Educación, que tienen estos nombres, ¿verdad?, que tienen los proyectos, fue un FDI, un Fondo de Desarrollo Institucional, que se asignó el año 2021 y que acaba de terminar. Y que lo que buscábamos justamente fue el mejoramiento de la efectividad y la calidad de la contribución de la vinculación con el medio, tanto al medio externo, pero también a los otros procesos misionales, también a la investigación y a la docencia. Y en ese contexto, la retroalimentación aparece como clave, absolutamente fundamental para que efectivamente nosotros podamos cumplir con este mejoramiento que buscábamos. En términos muy generales, el contexto en que se elaboró el proyecto era un proceso de acreditación institucional donde ya teníamos un sistema de evaluación y un instrumento establecido,
pero lo que buscábamos fuertemente era mejorar la contribución a las otras dos funciones misionales y queríamos hacer efectivamente, como ven ahí abajo, una retroalimentación efectiva. O sea, no hacerlo por cumplir, sino que asegurarnos de que eso se hacía, pero que además tenía los efectos en este ciclo de la vinculación con el medio que nosotros buscamos. Y ahora entonces vuelvo a mostrar, ¿verdad? Que la retroalimentación ya la teníamos nosotros en mente, pero lo que buscamos con este proyecto fue justamente asegurarnos de que esa retroalimentación se hiciera de manera adecuada, pero además contribuyera a la calidad. ¿Por qué el desafío fue la retroalimentación? Justamente porque el área ya tenía un avance que permitía y requería focalizarnos en ese proceso. Teníamos un sistema, como dije, teníamos un sistema de evaluación, o sea, teníamos datos, teníamos información sistematizada y analizada, pero necesitábamos con esa información y con esa evaluación, comillas, hacer algo. ¿Y por qué hacer algo? Porque finalmente el análisis fue que es la retroalimentación la que asegura la bidireccionalidad. Nosotros podemos hacer muchas cosas, evaluarlas, ver si tienen impacto, pero la bidireccionalidad se da en estas instancias que permiten la retroalimentación y el análisis conjunto. Y en tercer lugar, porque por supuesto que la retroalimentación, como ya ustedes ven, nosotros teníamos conciencia y existía, pero pensábamos que justamente para que se constituya en un elemento que contribuya formalmente al sistema de aseguramiento de la calidad, tiene que tener mecanismos formales. Ahora, yéndonos a cosas bastante más pedestres y generales. Si uno busca retroalimentación en la RAE, sin irse, ¿verdad?, a la academia especializada, nos vamos a encontrar con que primero, en términos de la biología y la tecnología, se define como el retorno de una parte de la energía o de la información a su mismo sistema. Y si no, también en términos más genéricos, al efecto retroactivo de un proceso sobre la fuente que lo origina. O sea, siempre todo remite a lo circular. Y para hacer otro ejercicio que lo viera de manera más gráfica, fui, que trato de hacerlo además, a probar la inteligencia artificial, aunque sea como juego, ¿verdad? Pero es algo que tenemos que irnos acostumbrando. Y le pedí a DALL-E, que es esta herramienta, que dibujara, que hiciera una ilustración acerca de la retroalimentación, y esto fue lo que gentilmente, además muy, muy educada DALL-E, me respondió. Y de nuevo volvemos, lo que quiero graficar, a la idea del círculo, que la retroalimentación tiene que ver siempre con el análisis sobre uno mismo. Y en ese sentido es muy relevante porque por mucho que esto sea DALL-E y que sea la inteligencia artificial, nos vuelve al sentido más profundo que tienen las universidades, ¿verdad? Que es el desarrollo del conocimiento, que es la reflexión, pero siempre sobre la base de información que ojalá sea objetivable para que podamos volver siempre a situar ese análisis y esa discusión en los contextos específicos. Entonces, los mecanismos de retroalimentación que nosotros fuimos construyendo, lo que buscaron fue precisar la relevancia de evaluar y retroalimentar. ¿Por qué? Primero, porque la evaluación nos permite conocer los avances, como veíamos, ¿verdad? Y la distancia entre lo que queremos y lo que tenemos que lograr. Pero lo importante es que mirar estos elementos tiene que seguir del paso de cómo se completa el círculo, cómo se cierra un círculo para empezar un círculo nuevo. Hace, como decíamos, efectiva la bidireccionalidad y permite entonces la creación y la co-creación de conocimientos. ¿Con quiénes? Como vemos ahí, con el medio externo. Y en ese sentido, entonces, nosotros formalmente hoy día contamos con instancias en que, más allá de los procesos de retroalimentación más intermedios, tenemos consejos asesores externos de sede, en cada una de las sedes,
que lo constituyen miembros, ¿verdad?, de la comunidad, de las diversas disciplinas, pero también de los diversos territorios y también de los diversos actores. Y con ellos, este es el mecanismo formal más antiguo que tenemos, y con ellos anualmente al menos hay 2 instancias de reunión en que por un lado se rinde cuentas y por otro lado también se recoge el feedback. Tenemos también, y lo nuevo y lo interesante y lo que podemos compartir a propósito de este proyecto, es que tenemos una cuenta pública anual participativa por sede. Recientemente, a partir de este año que comenzó en junio, se va a realizar todos los meses de junio. ¿Y qué es lo que se hace? Se presenta cada vicerrector o vicerrectora de sede, convoca ampliamente a la región con los criterios más amplios y a todos los actores involucrados, tanto internos como externos, y se realiza una cuenta pública participativa, donde se da cuenta, por ejemplo, aquí voy a tener un ejemplo, ¿no? Tenemos datos del programa de atención a la comunidad o datos del programa de apoyo a la empresa y el emprendimiento. Con esta información, que son 2 de los 8 programas que trabajamos, pero eran los programas pilotos con que se trabajó en el proyecto, se hizo una cuenta pública por región donde primero se expone los datos institucionales y donde después se expone específicamente los datos regionales. A propósito de eso, nosotros tuvimos encuentros donde participaban desde 100 personas en Concepción hasta más de 200 personas en Viña, donde después de esta exposición hay mesas de trabajo. Y en esas mesas de trabajo nosotros promovemos una conversación que permita, por un lado, escuchar a ver qué les parecen estos resultados a nuestros socios comunitarios, ¿verdad? Aliados estratégicos, como les decía, además muy interesante porque mezclados todos, o sea, hay dirigentes sociales, el director del teatro, también académicos de otras universidades, y en ese contexto se hace un análisis que después se pone en común, pero que después de todo este proceso se hace una relatoría y culmina con un informe de retroalimentación que a su vez permite entonces, como bien decía Pilar, poder ser insumo de otros procesos, como cuáles, internamente, la planificación de vinculación con el medio el próximo año, para partir por lo más básico. Internamente también con las otras 2 funciones misionales, donde nosotros contamos en distintas instancias también formales de reunión cómo nos fue con esto y lo exponemos tanto a el consejo académico como al área de investigación. Pero además, junto con eso, se entrega, por cierto, a los propios aliados estratégicos porque asumimos que esta información también les sirve muchas veces a ellos para sus propios proyectos y para mostrar cómo el vínculo con la universidad puede generar otros proyectos, otras iniciativas y así movilizar el entorno. Voy a apurarme para dejar cosas para la conversación final, pero también algo importante que vamos a hacer en concreto, y eso está ahora programado para diciembre, es una instancia de retroalimentación formal, por eso digo, más allá de la entrega de los informes, son instancias de reflexión, por un lado, con el área de docencia específicamente en lo que refiere a aprendizaje y servicio. Tenemos las cifras, tenemos las encuestas, como les decía, nosotros tenemos un sistema de evaluación relativamente antiguo, pero ahora son instancias formales donde sobre esa información se reflexiona, se analiza y se comparten experiencias. Y por otro lado también con el área de investigación. ¿Cómo? Este año en particular lo vamos a hacer sobre la base de un mecanismo que tenemos, que son los fondos concursables internos, donde para fortalecer la vinculación, valga la redundancia, entre BCM e investigación, los proyectos que se financiaron explícitamente tributan en ambas funciones. Y también entonces tenemos a fin de año una presentación de la experiencia de esos 13 proyectos, fueron más de 75 los que se presentaron, para aprender de manera colaborativa de esa experiencia y, por supuesto, mejorar. Para ir terminando, ¿qué aprendizajes deja el proyecto general FDI y en particular la retroalimentación?
como siempre esto lo sabemos, pero no porque lo sepamos voy a dejar de ponerlo. El diagnóstico es fundamental, siempre, y el diagnóstico, el buen diagnóstico, se tiene que constituir no a partir de la nada, sino a partir de la retroalimentación, que junto con la planificación de los proyectos de inmediato hay que pensar en cómo se va a evaluar. La evaluación también tiene que estar planificada, que la rendición de cuentas y la retroalimentación son fundamentales para este círculo virtuoso por todo lo que hemos dicho, porque es finalmente donde es la instancia formal en que todo el desarrollo de conocimiento que se da de una manera distinta a lo más tradicional en la academia se puede integrar en los distintos procesos e instancias. Y también lo comparto porque creo que son cosas que quizás no están tan relacionadas ahora o de manera tan evidente con la retroalimentación, pero es que, sobre todo instituciones grandes como la nuestra, en que se va complejizando tanto la institución como la función, tenemos que aprender y trabajar con plataformas tecnológicas que nos permitan, además de cumplir con las normativas legales de protección de datos, etcétera, ir sistematizando y hacer que esta retroalimentación entonces también sea dinámica y vaya evolucionando de manera adecuada. Y por supuesto que siempre hay que, todos estos procesos que son macro y que son de funciones, hay que ir acompañándolos de procesos de capacitación y de fortalecimiento interno. La última lámina es una síntesis y también de alguna manera tiene que ver con compartir algunos aprendizajes muy básicos, pero no por eso menos importantes. Que la retroalimentación es fundamental para cumplir con la función misional de vinculación con el medio. Me atrevería a decir que sin retroalimentación no hay una verdadera vinculación. Que la retroalimentación debe ser muy concreta, muy tangible e identificable por todas las partes involucradas. No sacamos nada con hacer un lindo proceso de retroalimentación si todas las partes involucradas no son conscientes de que estamos haciendo justamente un proceso de retroalimentación que busca construir conocimiento conjunto. Otra cosa muy importante es que la retroalimentación, y esto igual que todo proceso de vinculación, debe ser pertinente y considerar tanto los diversos momentos en que se puede dar como las diversas escalas. Y escalas me refiero con que también la retroalimentación, y por eso hablé de aprendizaje y servicio, en una asignatura de aprendizaje y servicio en que se trabaja en un tiempo breve, ¿verdad? Pero de manera situada, también hay instancias y una escala de retroalimentación que quizás puede ser, comillas, más pequeña, pero es igual de fundamental. Otro aspecto importante es que la retroalimentación debe quedar evidenciada cómo se realizó, que debe quedar evidencia de cuáles fueron sus resultados y como decía también anteriormente en su presentación Pilar, debemos evidenciar para qué fue utilizada, porque eso nos va permitiendo darle trazabilidad y seguir aprendiendo, que es lo más importante, porque lo más importante de todo esto es que nos sirva para la mejora continua. Y finalmente, la retroalimentación tiene que ser dinámica y tiene que responder a sus propios hallazgos, y en ese sentido es como un metaproceso, ¿no? Tenemos, esto lo compartimos hace poco en el seminario de cierre del FDI, esto también lo podemos mandar después por correo, pero tenemos un resumen ejecutivo de estos aprendizajes y lo pongo en el contexto de esta presentación porque, como les digo, la retroalimentación fue muy importante como foco de nuestro proyecto. Y dejarlos invitados para seguir compartiendo estas experiencias y para que también en estas instancias de retroalimentación eh, podamos sumarnos más entre universidades. Yo creo que la colaboración y la retroalimentación que podamos hacer las distintas instituciones del sistema para crear un mejor sistema de educación superior que se nutra de esa rica diversidad que tiene son fundamentales. Así es que muchísimas gracias y como decimos, tenemos y queremos seguir aprendiendo. Muchas gracias, María Inés, por tu presentación.
Gracias a Pilar también por su presentación de hace un minuto. Recordamos que tenemos el espacio del chat para hacer preguntas y que al final de esta jornada al final de la última presentación de Marcela, vamos a abrir espacio de conversación para que puedan plantear sus preguntas y las expositoras puedan responder al menos algunas de sus preguntas. Vamos a darle el paso entonces ahora a Marcela Bacaro, vicerrectora de vinculación con el medio de comunicaciones de IEP, que han liderado procesos claves de evaluación y pertinencia de las actividades de vinculación con el medio. Y en esta oportunidad nos va a presentar una experiencia que puede ayudar a mejorar nuestros mecanismos de retroalimentación desde la implementación. Marcela, no sé si tienes permiso Déjame, para proyectar. parece que sí. Déjame ver si me resulta. Perfecto, ahí se ve. ¿Se ve bien o se ve al revés? Al revés. Espérame, si me pasó lo mismo que a la... Dame un segundito. Me alivia un poco, Marcela. Sí, soy la única. Ahí sí, Ahí sí, ahí ya. está. Sí. Perfecto. Oye, bueno, gracias por estos minutitos que me va a tomar el tiempo para no pasarme. Yo creo que mucho de lo que yo tenía acá ya se ha dicho, así que voy a ir bien rápido y tratando de compartirles más bien algunos de los aprendizajes en el camino que lo que tenía yo en en la lámina, porque para no repetir lo que ya se ha dicho, ¿ya? Lo primero, ay, perdón, chuta, se me fue aquí, ya, bueno. Lo primero es que yo creo que AYEP es un instituto profesional, nos movemos en el mundo TP, tenemos más o menos 90.000 alumnos, 25 sedes, y en el área de vinculación con el medio estamos más o menos con más de 2.000 iniciativas al año, ¿ya? Eso hace que el proceso de retroalimentación sea un proceso complejo, ¿ya? Complejo en el levantamiento, complejo en la gestión de la vinculación, pero esta presentación la quise enfocar en la retroalimentación, ¿ya? Porque cuando uno habla de retroalimentación es muy tentador hablar de todo el proceso de vinculación con el medio que es lo que te lleva a poder hacer la retroalimentación. Y yo creo que la primera cosa que nos enfrentamos cuando nosotros hablamos de retroalimentación en nuestras instituciones es poder separar lo inseparable, ¿no? Es como hablamos de retroalimentar sin mezclar la evaluación con la retroalimentación. Necesitamos poder evaluar la vinculación con el medio y lo que estamos haciendo para poder retroalimentar. Por cierto que sí, necesitamos, como muy bien hablaban recién, tener mecanismos sólidos de levantamiento de las evidencias, de poder estar evaluando nuestras contribuciones internas y externas para poder hacer esos levantamientos y esos análisis. Pero la retroalimentación, ese es el punto de partida de la retroalimentación. Entonces, cuando hablamos de retroalimentar, estamos hablando de cómo nosotros tomamos los insumos de todo el proceso de vinculación con el medio, ¿sí? En forma continua y en forma permanente. Eh, lo que nos pasó a nosotros, para contarles más bien la cocina del proceso y no tanto como quedó, porque si no voy a repetirme, es que al principio hablábamos mucho de la evaluación de la vinculación cuando queríamos hablar de la retroalimentación. Y lo que terminó pasando es que tuvimos que dedicarle unos buenos meses a ajustar nuestros mecanismos de evaluación de la vinculación con el medio para que quedaran muy, muy precisos y muy ajustados, de manera que cuando entramos de full a la retroalimentación no fuera tema la evaluación. Entonces, lo primero es que tenemos que hacer la tarea antes de entrar a hablar de retroalimentación. Y el desafío de la retroalimentación es tener definiciones claras al inicio de esa conversación a nivel institucional, no solamente a nivel de los equipos de vinculación con el medio. Una de las conversaciones más intensas que tuvimos, y yo creo que la tuvimos hasta el último minuto, fue cómo vamos a hablar de retroalimentación, un sistema de retroalimentación, un modelo de retroalimentación, un proceso de retroalimentación. ¿Qué es la retroalimentación para para tu institución? Para la IEP, ¿qué es lo que es? ¿Sí? Porque eso tiene una implicancia metodológica de cómo yo voy a visualizar la retroalimentación y cómo la voy a moderar y cómo la voy a modular y cómo la voy a estructurar.
en una misional cómo es vinculación con el medio. Y ya les voy a contar cómo quedó en AYEP, ¿sí? Eh, por otra parte, en vinculación con el medio, yo voy a retroalimentar docencia en forma independiente a las otras funciones misionales, como innovación o como empleabilidad, que no es una misional, pero es una función que es una función que está dentro de los criterios de acreditación. Voy a consolidar los esfuerzos de innovación y vinculación para retroalimentar a docencia, o vamos a ir en forma independiente. En el caso de las universidades es investigación. Esas son conversaciones que hay que tener, porque de alguna manera, por ejemplo, en AYEP, nosotros tenemos dentro del modelo de vinculación con el medio un programa de innovación y emprendimiento, donde con la Dirección de Innovación y Emprendimiento compartimos un poco una patita de bajada en el territorio. Por lo tanto, parte de la retroalimentación que levantamos desde vinculación con el medio llega también desde la Dirección de Innovación hacia docencia. Por lo tanto, hay una particularidad propia de nuestra institución de poder consolidar parte de esa retroalimentación, ¿sí? Pero ¿vamos a retroalimentar desde vinculación a docencia solamente o a docencia o a la otra misional también? ¿O vamos a entender que la retroalimentación desde vinculación, por ejemplo, a innovación es parte de los procesos de mejora continua interno? Esas son definiciones institucionales y esas son conversaciones súper importantes que ustedes tengan antes de que se pongan a dibujar el sistema, el modelo, el proceso, porque eso va a dictar cómo va a ser ese dibujo. En el caso de AYEP, nosotros decidimos una forma de entenderlo, y es que vinculación con el medio retroalimenta docencia. Ese es el eje. Lo demás es mejora continua, ¿sí? Y esa fue una definición institucional. ¿Cómo vamos a priorizar y cómo hacemos el proceso de la retroalimentación participativo? Porque obviamente eh, en una institución que tiene un despliegue territorial súper amplio, es compleja la participación, cómo vamos a profundizarla, cómo vamos a asegurarla, y quién y cada cuánto se hace el ejercicio de retroalimentación, de acuerdo a cómo definiste el sistema, el modelo, el proceso y con qué criterios vamos a tomar esas definiciones. Esas conversaciones son conversaciones súper importantes de tener cuando yo me estoy sentando a dibujar esta arquitectura de lo que yo voy a hacer con mi modelo, con mi sistema o con mi proceso, ¿sí? No puedo avanzar ahora, pero no me deja avanzar ahí, sí, ¿ya? Ahora, ¿cómo lo trabajamos en AYEP? El modelo, terminamos con un modelo y un sistema. Ya ahí les vamos a contar cómo quedamos. Nosotros definimos a nivel institucional que vamos a tener un modelo de retroalimentación institucional al proceso formativo, que es un proceso sistemático, interfuncional y multicanal. Por lo tanto, hay un paraguas institucional que es un modelo. Y ese modelo es un modelo que se desarrolla entre las funciones misionales con el medio externo, ¿ya? Donde cada función misional es el origen y el destino de las mejoras. Por lo tanto, el modelo es como el gran paraguas, ¿ya? Ese modelo tiene ciertas características y ciertas dinámicas, y ese modelo es el que ampara los sistemas. Entonces, eh, el sistema de vinculación con el medio, el sistema de retroalimentación de vinculación con el medio es el sistema en el que vinculación con el medio como función retroalimenta docencia. Es un sistema dentro de un modelo, ¿sí? Entonces, para AYEP en particular, después de haber conversado mucho de cómo funciona nuestra institución, cuáles son las dinámicas internas, cuáles son los sistemas o las herramientas de aseguramiento de la calidad que tenemos, cómo nosotros vemos el avance de los resultados de las actividades institucionales, cómo se articulan las misionales, nosotros dijimos ya, ¿sabes qué? Tenemos que tener un modelo articulador, paraguas, y debajo de ese modelo tenemos los sistemas, ¿sí? Y por lo tanto el sistema de vinculación con el medio se acopla a este modelo de retroalimentación institucional. Es parte del modelo, ¿ya? Eh, y establece las particularidades de la retroalimentación con relación a las dimensiones y los criterios que mencionaba la Pilar, los tiempos del proceso formal de entrega de la evaluación y los ejercicios de retroalimentación.
Y para poder dibujar ese sistema de retroalimentación, de vinculación con el medio hacia docencia, una de las primeras cosas que hicimos para definir lo que yo les voy a mostrar, y mucho de lo que les voy a mostrar ustedes lo vieron en la presentación de la Pilar, porque hay cosas que son como parte metodológica del abordaje, lo hicimos haciendo varios talleres, ciclos de talleres de trabajo donde juntamos a los equipos de la vicerrectoría académica, los equipos de docencia, la Dirección Nacional de Aseguramiento de Calidad, la Vicerrectoría de Apoyo al Estudiante, la Vicerrectoría de Vinculación con el Medio y la Dirección Nacional de Innovación y Emprendimiento. Todas esas áreas juntas, nos juntamos y primero hicimos un levantamiento de cuáles eran las herramientas que hoy día teníamos para retroalimentar a docencia, qué era lo que hoy día, con qué herramientas contaba hoy día la institución y cómo estábamos funcionando de manera más informal y menos estructurada. Y fuimos construyendo paso a paso el relato que les vamos a presentar ahora y fuimos identificando paso a paso y acordando paso a paso qué cosas íbamos a hacer, en qué momento y con qué criterio, ¿ya? Por lo tanto, lo que nosotros definimos que tenemos un sistema en el marco del modelo institucional que tiene ciertas dimensiones y ciertos criterios. Como decía Pilar, las dimensiones son las fases del proceso formativo que son susceptibles de recibir retroalimentación y esas fases las acordamos con la vicerrectoría académica. Nos sentamos a ver, de acuerdo al modelo educativo de AYEP, qué podíamos o no podíamos retroalimentar y que era susceptible de retroalimentación y de posible cambio o transformación, y cuáles eran los criterios, por otra parte, que nosotros teníamos que considerar para analizar si aquello que estábamos presentando era viable o no era viable y se podía aplicar o no, ¿ya? Nosotros definimos 6 dimensiones de retroalimentación. Ahora, es súper importante una cosa, nosotros ya hicimos un ejercicio para hacer un reporte de retroalimentación. Puede que en el ejercicio de retroalimentación tú no tengas retroalimentación en las 6 dimensiones. O se concentre la retroalimentación en ciertas dimensiones y en otras no. Y eso es normal porque eso depende del ciclo en el que haga la retroalimentación, dependiendo de cómo definiste hacer la retroalimentación. Nosotros, y se los voy a mostrar en un minuto más, definimos hacer retroalimentación cada 6 meses. Y eso implica que cuando uno hace la retroalimentación en el primer ciclo, que es agosto, no han terminado los procesos de vinculación con el medio, los programas no están cerrados, por lo tanto es una retroalimentación que tiene mucho que ver con la primera parte de planificación y gestión, por lo tanto está concentrada en otros ámbitos, ¿sí? Y ahí hay una riqueza. En ese tipo de retroalimentación, probablemente la retroalimentación que se haga del segundo ciclo tenga más que ver con otros elementos, ¿sí? Por ejemplo, nosotros definimos aquí las competencias disciplinarias o de especialidad. Nosotros sí nos interesa trabajar en los temas de perfil de egreso, nos interesa hablar de campo ocupacional, de las competencias genéricas para el mundo del trabajo, porque es parte del sello del estudiante. Nosotros nos interesa profundizar en progresión académica, es súper importante para nosotros dentro del marco OTP, tecnología y recursos de aprendizaje, eso es transversal, yo creo que para temas universitarios y TP sigue siendo bien importante. Estrategias metodológicas y formatos, oferta perdón, se me pega la pantalla, y eso que ustedes no, pero a mí se me pega la pantalla. Y el último que es formatos, oferta institucional y educación continua, ¿no? Para nosotros educación continua, la vigencia y el progreso de nuestros estudiantes está en el centro del quehacer de la IEP. Por lo tanto, para nosotros poder evaluar el tema de la capacitación y educación continua de nuestros estudiantes es súper importante. Y nos interesa mucho recibir retroalimentación en ese campo, por lo tanto, ese es un campo donde ya estamos recibiendo y durante el primer proceso se levantaron temas súper interesantes en ese aspecto. La retroalimentación en las dimensiones, lo interesante es que sale a todo nivel. Sale a nivel de carrera, a nivel de escuela y a nivel institucional. Y lo que hay que tener ojo es que cuando uno está haciendo ese levantamiento, hay que tener capacidad de visualizar la profundidad de los comentarios y de las observaciones
para levantarlas a pesar de que puedan ser solo de una carrera, o desestimarlas si son muy light a pesar de que sean institucionales. O sea, los criterios son los que te van a dar esos elementos, pero es importante que las dimensiones también te ayuden a hacer un análisis muy ácido y agudo de lo que uno está levantando. Porque como muy bien decían, la vinculación con el medio termina en la retroalimentación y empieza en la retroalimentación, pero tiene que ser una retroalimentación que ojalá dé un espacio de reflexión que sea enriquecedor para el proceso de enseñanza-aprendizaje. Los criterios de retroalimentación, escalabilidad, relevancia, sostenibilidad y lo concluyente que pueda ser em, la observación que se está haciendo. Para instituciones como la nuestra, uno de los elementos, dos de los elementos más claves está la escalabilidad y la sostenibilidad, ¿ya? Cuando uno va a hacer una modificación curricular, por ejemplo, a raíz de una retroalimentación, la escalabilidad, cuando estás hablando de 25 sedes o de más de 90 carreras, es súper importante. Si es que se trata de un tema transversal o un tema sello. O si se trata de una carrera como las carreras TENS que están desplegadas en prácticamente todas nuestras sedes. Entonces, hay criterios que pueden ser mucho más importantes para ciertas instituciones por el tipo de institución, ¿sí? Y por el tipo de despliegue geográfico que tienen. Para otras instituciones pueden ser por el nivel de especificidad o disciplinar que puedan tener cierta observación, ¿sí? O si ustedes tienen em, certificaciones internacionales, por ejemplo, eh, instituciones que están adheridas al Middle State Commission o alguna otra certificación internacionales, esta retroalimentación también tiene que pasar, estos criterios debiesen incorporar también los criterios de las certificaciones internacionales porque también tiene que ver si afecta algún proceso de certificación internacional. Entonces es súper importante que el tema de la sostenibilidad y la escalabilidad son de los criterios más duros porque es bien importante que se vayan ajustando a la realidad de la institución, especialmente muy de la mano con los equipos de aseguramiento de la calidad. Yo creo que esto es fundamental. Aquí el trabajo con ellos es codo a codo, ¿ya? ¿Desde dónde nosotros estamos levantando la información para la retroalimentación de los mecanismos de vinculación, de los programas del modelo de vinculación con el medio, de la información que recibimos de los consejos consultivos, que son espacios consultivos públicos, privados, gremiales y asociativos, y de los estudios, informes, análisis y gestión que realizan las direcciones de vinculación con el medio, sostenibilidad y asuntos públicos, que son todas las que están en en la Vicerrectoría de Vinculación con el Medio. Esto tiene un proceso. El proceso es relativamente simple. Nosotros hacemos una consolidación de la retroalimentación de los programas y de las acciones de relacionamiento en una plataforma tecnológica, que es la que nos permite tener esto sistematizado. Cuando la retroalimentación es en la segunda parte del ciclo, hay un cierre de las iniciativas de vinculación que también da flujo de retroalimentación. Hay un comité que define los aspectos de retroalimentación de acuerdo con las dimensiones y los criterios. Se entrega un reporte de retroalimentación junto a una sesión de retroalimentación al equipo de docencia y después docencia hace una reunión de vuelta hacia vinculación y aquí pasa lo que nos mencionaba Pilar, que se da una definición de la retroalimentación positiva o negativa porque ambas son sumamente importantes porque de alguna manera se devuelve la mano para entender qué de lo que se planteó va a generar un cambio y lo que no va a generar un cambio, por qué no va a generar un cambio de manera que los equipos en terreno también puedan traspasar eso a socios comunitarios o a todos los entes que dieron retroalimentación y que es importante que entiendan cuáles son las transformaciones que la institución está abordando o no y por qué, ¿ya? Aquí detrás de esto hay muchos actores detrás de estos flujos. Lo importante es mantener el orden y los tiempos de manera de hacer esto súper sistemático, ¿ya? Las oportunidades o los retos a futuro, como lo comentaba al principio, es que hoy día estamos levantando la retroalimentación a través de una plataforma institucional de vinculación con el medio. La complejidad de la dispersión geográfica para nosotros nos impone un reto que tiene que ver con el levantamiento directo, como el cara a cara, que es un tema mucho más quali. Eh,
que tenemos que ver cómo estructurar temporalmente espacios más cualitativos de retroalimentación, que no quitan la calidad de los informes de retroalimentación que se están haciendo ahora, pero podrían ser un aporte distinto, donde hay un espacio más directo de retroalimentación desde algunos actores hacia el área de docencia, pero eso tiene que ver con la complejidad de las instituciones que tienen una dispersión más amplia en los territorios y tenemos que ver cómo ir abordando eso con el tiempo. Solamente para cerrar, estoy justo en los 15, yo creo que acá lo importante es que la retroalimentación impone una voluntad de evaluación y de evolución a partir del entorno, y las instituciones, y es parte de los procesos de mejora continua de las propias instituciones. Y si la retroalimentación es un proceso que se hace con los equipos de aseguramiento de la calidad, y se tiene que ir ajustando y es muy traje a la medida de cada una para cada una de las organizaciones en las que se implementa. Eso. Muchas gracias, Marcela, por tu presentación. Gracias a María Inés, a Pilar y a Marcela por sus presentaciones. Y vamos a dar paso ahora al espacio de preguntas. Vamos a tomarnos solo unos 5 minutos para no tomarles más tiempo. Así que si alguno de ustedes tiene alguna pregunta, abre su micrófono y puede plantearla. ¿No hay preguntas? Ya. Entonces voy a ¿Alguien en hacer el una de chat? las preguntas que están en el chat. Sí. Una de las primeras preguntas no dice a quién se dirige exactamente, pero la voy a plantear igual. Es cómo se acopla la frecuencia de retroalimentación mensual, semestral, anual, con la frecuencia de los cambios estructurales, por ejemplo, las renovaciones curriculares cada 5 años. Creo que va para ti, Marcela. Ya esa es una súper buena pregunta porque uno tiende a querer condicionar el modelo o el sistema de retroalimentación a esa temporalidad de los cambios curriculares, ¿ya? Acá lo importante es que, por ejemplo, que tú ahí tengas un hallazgo en vinculación que genera una reflexión, sobre una modificación curricular, ¿ya? El equipo de la vicerrectoría académica va a tener que tomar eso y ponerlo en el flujo de modificación curricular. Y eso puede tomar 2 o 3 años. Eso ya es una retroalimentación positiva. El hecho de que se genere o sea un input para la modificación curricular ya generó una retroalimentación positiva hacia vinculación. Ese proceso sigue su curso. La modificación curricular puede ser mucho después al hecho mismo de la retroalimentación, porque la retroalimentación es uno de los inputs para la modificación curricular, no es el único. O sea, ninguna modificación es solamente por algo de vinculación con el medio. Generalmente son multielementales o también en la UTLA debe ser lo mismo. O sea, no, generalmente es como multifactorial, pero no hay que forzar que calce. Lo que hay que lo más importante es documentar para que la vicerrectoría académica tenga el input en el momento que necesita tomar las decisiones, ¿sí? Ahora, si es que hay una actualización de una carrera, por ejemplo, o de un proceso específico y la vicerrectoría académica solicita un informe de retroalimentación específico eso se puede pedir, eso es un proceso independiente, ¿sí? Distinto. Ujú. Yo puedo pedirle a vinculación, ¿sabes qué? Tengo un proceso específico en relación a esta carrera. ¿Sí? Por favor, ¿me Ujú. pueden dar retroalimentación específica? Eso es un proceso que se puede levantar, pero en general tú defines tu ciclo y la vicerrectoría académica recibe ese input y lo junta con los estudios de mercado, con los análisis de empleabilidad, con los estudios de titulados, con las encuestas de satisfacción de estudiantes, Ujú. y con eso se generan los cambios curriculares, no solamente con lo que estamos entregando nosotros. Requiere de No, más información. no sé si para complementar, claro, nosotros, yo creo que es muy importante lo que dice Marcela y que suele pasar con las cifras, ¿no? Es muy importante por eso la regularidad y la precisión en relación con
qué es lo que estás retroalimentando y en qué momento. Y si eso se realiza de manera regular, por supuesto que hay información que se va luego consolidando. Y como dice Marcela, entonces tú vas a contar tú sabes que nosotros tenemos informes de retroalimentación por facultad, por sede. Está lo que les comenté, que es esta instancia de retroalimentación institucional por sede, que es más multidimensional aún, pero efectivamente después toda esa información, tú si quieres y necesitas la retroalimentación para algo más específico, pues vas con tu pregunta también, que como bien dice Marcela, no es solo probablemente a vinculación. Exacto, exacto. Pilar, tiene la mano arriba. Sí, quisiera complementar lo que ambas dicen en términos que estos mecanismos son complementarios. Hay que entender que una institución puede tener muchos mecanismos de retroalimentación y yo creo que el espíritu de la ley viene justamente a tratar de completar este espacio que existía entre procesos de rediseño entre uno y otro. Ya, porque típicamente lo que teníamos sistematizado eran los procesos de rediseño curricular, pero que la periodicidad, como bien decía recién Jorge, puede ser cada 5 años, cada 3 años, dependiendo de la institución. Sin embargo, durante ese intertanto de tiempo, sabemos que la realidad va generando muchas información que pudiera significar una mejora en la calidad de la oferta educativa, de los planes de estudios que tenemos. Entonces, la idea es que efectivamente este mecanismo que comentaba tanto María Inés como Marcela, vengan a cubrir ese espacio para que permita efectivamente aquello que pueda ser implementado de manera anual se haga, aquello que no corresponde a implementación anual se quede stand-by y se incorpora en el siguiente proceso de rediseño. Pero hay que entender que estos procesos no son excluyentes, son como complementarios. Yo creo que es súper importante entenderlo así también. Perfecto, muchas gracias, Pilar. Hay una siguiente pregunta que creo que es para Marcela también, que dice así: ¿cómo se sistematizan esas conversaciones para asegurar que se implementen las mejoras? Era para, perdón, La era más bien Marinés. para María Inés. Sí, yo creo que Ah, es la era para Inés, perdón. Las conversaciones se diseñó previamente pautas de observación. Entonces, esto me imagino que es en relación con el mecanismo más institucional, ¿no? Que es esta instancia anual que se realiza por sede, donde se convoca de manera muy amplia. Por lo tanto, como yo les decía, hay espacios en que a veces son conversaciones entre 150 personas. Entonces, ahí se trabaja con el equipo de análisis, se desarrolla una pauta de observación y criterios de análisis previos y entonces se analizan contenidos, por cierto, actitudes, dinámicas, y luego se procesa con ayuda también de algunos programas especializados de análisis y se consolida la información entonces con datos, con esta pauta de observación y se establecen conclusiones que muchas veces incluyen nuevas preguntas. Muchas gracias, María Inés. Y hay otras dos últimas preguntas que están relacionadas, que son para Marcela y preguntan cómo se definen las dimensiones de retroalimentación, con base en qué se eligen esas dimensiones y cuáles son los actores que participan en el proceso. Las dimensiones las definimos con la vicerrectoría académica, ¿ya? Hicimos un grupo de trabajo donde participó la Dirección Nacional de Escuela, la Dirección de Desarrollo de Currículum y Evaluación, la Dirección de Desarrollo Académico, de Docencia. Involucramos a un equipo grande de la vicerrectoría académica con el equipo de vinculación con el medio y fuimos viendo literalmente dentro de los procesos académicos cuáles eran aquellos aspectos donde la retroalimentación del entorno era relevante o era susceptible de evaluarse, ¿sí? Y aquellos en las que como educación TP, como educación técnica, tenía más valor aún, ¿sí? Y ahí salieron las dimensiones. Obviamente nosotros metodológicamente trabajamos con el acercamiento que Pilar presentó al principio y fuimos puliendo, identificando qué cosas eran relevantes y qué cosas no eran relevantes para nosotros, qué cosas nos interesaba profundizar o no. Salieron temas como educación continua. Ahí les mencioné, por ejemplo, los temas de vigencia para nosotros son tremendamente importantes
Por lo tanto, todo lo que retroalimentara perfil de egreso, la vigencia de nuestros estudiantes, o sea, la vigencia de la pertinencia de las carreras en el territorio, las pertinencias de la formación. Y ahí fuimos ajustando y debajo de cada una de estas dimensiones hay una rúbrica, ¿sí? Para orientadora, para que realmente podamos ir dando retroalimentación. Pero esas dimensiones se definen con la vicerrectoría académica, porque ellos son los receptores de la retroalimentación. Por lo tanto, es con ellos que hay que acordar eso. Y esto es súper importante acordarlo con ellos porque uno no puede retroalimentar algo sin preguntarle al receptor qué le interesa recibir. Entonces, es bien importante acordarlo. Entonces, este es un acuerdo. Esas son las dimensiones que los equipos dijimos ya. Esto es súper importante para una institución TP como ayer en materia académica, que nosotros desde el entorno levantemos y retroalimentemos. Y ahí se definieron las dimensiones. ¿Sí? Y se van a revisar. Nosotros hacemos una evaluación anual de vinculación con el medio, que eso se hace anualmente, y ahí siempre se revisan cualquier cosa, si tenemos que arreglar una dimensión, editarla, cambiarla, modificarla, incorporar algún elemento, eso se hace, pero se hace con la BRA, ¿sí? Muchas gracias, Marcela. No sé La si hay Pilar tiene alguna la otra. Ah, mano. Pilar tiene la manito arriba, sí. Sí. Y para complementar lo que está diciendo Marcela en términos metodológicos, como bien decía ella que ya nombra la BRA, pero si yo quiero retroalimentar innovación, tengo que convocar a la unidad a cargo de la función de innovación. Si quiero retroalimentar investigación, debo convocar a la unidad que está a cargo de investigación y creación artística. Ojo que también yo puedo retroalimentar otros quehaceres institucionales, por ejemplo, egresados o asuntos estudiantiles, pero aquí el diseño de las dimensiones, como muy bien lo explica Marcela, tiene que ver con el receptor, con él es el dueño de los espacios posibles que yo quiero retroalimentar. Y la cantidad de dimensiones también depende de aquellos espacios que yo espero o son importantes para mí retroalimentar. Entonces, por eso se habla de que es un modelo que se adapta, digamos, a la realidad y necesidad de cada institución. ¿Mm? Perfecto. Bien, no hay más preguntas en el chat. Hay unas felicitaciones, así que felicitaciones a las expositoras principalmente. Y agradecemos a todas y todos por haber sido parte de este webinar en particular. Estamos grabando la sesión, probablemente le podamos enviar el link de la grabación en un par de días más a sus correos electrónicos. Muchísimas gracias a todos por el espacio que nos dieron. Muchas gracias Marcela, María Inés, por acompañarnos en este trabajo. La Comisión de Evaluación y Retroalimentación de la Red de Vinculación tiene por espíritu tratar de compartir las reflexiones y también experiencia de ambos subsistemas. Así que próximamente la estaremos invitando a otro webinar que tenemos de acuerdo a nuestro plan de trabajo. Así que muchas gracias. Que tengan buena tarde. Está muy bien, cuídense. Muchas Hasta gracias a todos luego. y todas. Buena Un Chao, semana. chao. abrazo. Chao, chao.